Solicitamos a nuestra amable asistencia pasar a ocupar sus lugares. En breves instantes daremos comienzo al presente acto. Perdóneme más. No se preocupe. Quiero entonces que esta sea la última melodía para que ya empiecen. Sí, yo creo. Va a tomar su... No, voy a leer desde aquí, yo no leo sentado. Ok. Pero no inicien desde allá todos sentados y luego ya... Ok. Usted déjeme aquí mi hojita. ¿Me va a dejar mi ¿Toquen una pieza más o ya está? Oh, ya. Muy buenos días. La Facultad de Derecho y el Museo de las Constituciones les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas al acto conmemorativo intitulado La elección del Congreso Constituyente 1823-1824, organización y contexto. Nos honran esta mañana con su distinguida presencia en este recinto la maestra Gabriela Breña, directora del Museo de las Constituciones. De igual forma, saludamos con enorme agrado la distinguida presencia de la licenciada Claudia Leticia Ortega, integrante de la comisión organizadora. Con enorme agrado recibimos la distinguida presencia del doctor Máximo Carvajal Contreras, presidente del Tribunal Universitario y distinguido catedrático de nuestra facultad. De igual forma, damos una cálida bienvenida a la presencia del doctor Emilio Rabasa, integrante de la comisión organizadora del contexto político del Constituyente 1823-1824. Damos la bienvenida a la presencia de Julissa Michelle Saavedra, alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM. Presidiendo el presente acto, nos acompaña la presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, agradecemos y saludamos la presencia en este acto de profesores y profesoras, alumnas y alumnos de esta Casa de Estudios, así como del público en general. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de la maestra Gabriela Breña. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor para quienes laboramos en este museo que estén aquí el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Soy Gabriela Breña, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a la celebración de esta mesa con egregios especialistas que lleva por nombre la elección del Congreso Constituyente 1823-24, organización y contexto.
Para muchos juristas, la primera constitución de este país. No todos están de acuerdo. Yo soy de las que digo que sí, que no soy jurista. El domingo 7 de septiembre de 1823 se realizó la última etapa del proceso para elegir a los representantes de la nación que integrarían el segundo Congreso Constituyente. Los diputados electos debían reunirse en la Ciudad de México el 30 de octubre, según la convocatoria. La sede parlamentaria fue este recinto donde están ustedes hoy sentados. Por eso es tan especial que vengan hoy a conmemorar esta fecha aquí con nosotros en este espacio. La sede parlamentaria fue este recinto, el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que había sido destinada para ser el primer recinto parlamentario del México independiente desde 1822. Estos muros atestiguaron las discusiones de diputados de la talla de Miguel Ramos Arizpe, de Servando Teresa de Mier, Miguel Guridi y Alcocer, unos a favor del federalismo, otros del centralismo, pero todos con la misma convicción de organizar al país como una república y lograr la unidad que tanta falta nos hace últimamente. Este recinto parlamentario desde 2011 es sede del Museo de las Constituciones y es para mí un honor dirigirlo. Recibe hoy este edificio y ante ustedes, a la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, instalada en mayo, para continuar con las actividades del festejo de los 200 años de nuestra primera Constitución republicana. Sean bienvenidos, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, y la digo mía porque yo soy una amita a mucho orgullo. Doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario de la facultad. Doctor Emilio Rabasa, que participó en la primera inauguración de este recinto y que nos ha echado muchas porras. Licenciada Claudia Leticia Ortega Medina, alumna Julisa Saavedra Hernández y distinguidos y distinguidas invitadas. Muchas gracias por estar aquí. Es para mí un honor y un placer recibirles. Muchas gracias. Un aplauso. No para mí, para ustedes. Gracias. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo del doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy estimada maestra Gabriela Breña, directora del Museo de las Constituciones, muchas gracias por permitirnos celebrar este evento solemne en este magnífico sitio que congrega la historia constitucional de México y que es orgullo de los universitarios. Mi querida amiga Claudia Leticia Ortega Medina, hermano Emilio Rabasa, Julisa Saavedra, doctor Máximo Carvajal, presidente del Tribunal Universitario,
decano del Consejo Técnico y exdirector de la Facultad de Derecho, doctora María Leoba Castañeda Rivas, doctor Ruperto Patiño Manfred, exdirectores de esta institución, doctor Javier Moctezuma Barragán, presidente del patronato de la Fundación Río Arronte, gracias por acompañarnos a esta tu facultad. Querido maestro José Elías Romero Apis, general José Carlos Beltrán, muy distinguidas profesores, profesoras, señores consejeros universitarios, representantes de la facultad y de manera muy especial alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho. Quiero agradecer a los doctores Rodrigo Brito y Miguel Ángel Garita por haber convocado a esta sesión solemne como parte de los trabajos de la Comisión para conmemorar el bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que se instaló el pasado 23 de mayo de 2022 en la Facultad de Derecho y ahora en el Museo de las Constituciones, quienes han hecho esta alianza estratégica y unido sus esfuerzos para recordar esta mañana, a través de la intervención de dos muy distinguidos académicos de nuestra universidad, el contexto histórico y político de la elección del Congreso Constituyente que redactaría la primera constitución de nuestro país como nación independiente. Comentaba con el doctor Emilio Rabasa que los tres congresos federales fueron electos de manera democrática y pudieron convocar de manera afortunada para el país a mentes brillantísimas que pudieron darle al país rumbo y destino. Como diría Mario Benedetti, tanta gente, tanto espacio y coincidir, la verdad es que la historia de México tiene entre sus páginas más importantes y más bellas la coincidencia de esos diputados constituyentes en los tres congresos, el de 24, el de 57 y el de 1917, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. El número total de los integrantes del constituyente de 23-24 fue de 114 personas, quienes se plantearon encontrar los elementos que permitieran establecer el mejor gobierno y determinar la mejor forma del Estado para el país naciente. A través de su trabajo y debates se reafirmaría la libertad e independencia de la nación mexicana y se adoptaría la división de poderes, así como la forma republicana representativa, popular y federal. Con la aprobación y promulgación del texto fundamental de 1824, se definió el modo de ser del naciente Estado mexicano a través de decisiones que se tomaron en su momento, como refiriera Eduardo Bormann, de acuerdo con su posibilidad histórica, pero que adquirieron bríos suficientes para iniciar con firmeza la historia constitucional de la gran república que seguimos siendo. De ahí la importancia de traer a la memoria los contextos en que se elegiría a los integrantes del constituyente, cuyos debates tendrían lugar precisamente en este mismo recinto en el que tenemos hoy el honor de estar. Este evento es muestra de que los trabajos de la Comisión siguen su curso con el ánimo de discutir y difundir las principales contribuciones de la Constitución de 1824 a la consolidación de la independencia política y al desarrollo del país, por lo que no me queda más que reiterarles a los organizadores mi agradecimiento y a todos ustedes por acompañarnos en este solemne ejercicio de reflexión. Muchas gracias. A continuación recibimos con agrado el mensaje a cargo de la licenciada Claudia Leticia Ortega.
Gabriela Breña, Julissa, doctor Contreras, Máximo Carvajal Contreras. Gracias a todas y todos ustedes por estar en este recinto histórico del Congreso Constituyente que se reunió en 1823 y por su atención a lo que ahora voy a decir. Para comprender el contexto histórico del Congreso Constituyente de 1823-1824, necesitamos hacer un repaso, porque ya todas y todos conocemos esta historia, de los antecedentes de la Revolución de Independencia en México. Entre estos antecedentes destacan la Revolución de la influencia que tuvieron en la Nueva España, las ideas de la Ilustración y el enciclopedismo francés, así como los principios políticos y jurídicos de la Revolución Francesa en torno a la soberanía nacional y a la división de poderes. También influyó en forma muy importante el movimiento de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, su expansión mercantil y evidentemente su original sistema constitucional adoptado en 1787. A Estados Unidos le resultaba muy conveniente reconocer la independencia de México por razones comerciales y de mercado, porque el territorio, que ahora es nuestro territorio nacional, era realmente extenso, rico, vasto, y nuestro país, dados los estragos de la guerra de independencia, pasaba por momentos económicos sumamente complicados. De igual forma, es de citar el antecedente de la situación política de España ante la invasión napoleónica de 1808. Evidentemente, esta invasión aceleró la emancipación de las colonias hispanas en América ante el temor de las clases privilegiadas de perder precisamente eso, sus preeminencias y privilegios. Durante ese periodo, las Cortes de Cádiz, a las que concurrieron diputados mexicanos, promulgaron la Constitución Española de 1812, un documento de corte liberal que reconocía que la soberanía residía en la nación, ya no en el rey. Esto en oposición al principio absolutista del antiguo régimen. Por esta razón, su vigencia fue de pocos años, 2 años en un principio, pues Fernando VII la derogó al reasumir el trono en 1814. No obstante, como resultado de diversas insurrecciones, el propio monarca en marzo de 1820 aceptó someterse a la voluntad del pueblo y juró la Constitución de Cádiz. Posteriormente hizo lo propio el virrey Ruiz de Apodaca en el territorio de la Nueva España. Mientras tanto, en lo que hoy es México, los grupos económicos privilegiados que se opusieron en un principio, en 1810, al movimiento de independencia iniciado por el padre Hidalgo, le hace el alto clero, los comerciantes poderosos, el ejército virreinal, al advertir que sus prerrogativas estaban nuevamente en peligro por el restablecimiento de la Constitución de Cádiz de un corte liberal, terminaron apoyando la consumación de la independencia, aunque debemos considerar que al comienzo de ese proceso no se pretendía una ruptura total con España y además se acordó respetar los privilegios de estas clases. El último reducto independentista, encabezado por Vicente Guerrero, heredero de la lucha de Hidalgo y Morelos, continuaba resistiendo en la Sierra del Sur de la Nueva España, en lo que hoy es el estado de Guerrero. Para contenerlo, enviaron a Agustín de Iturbide, comandante en jefe de los ejércitos del sur. Guerrero vislumbró condiciones propicias para concluir el movimiento de independencia y aceptó negociar con Iturbide, quien a su vez, consciente de que no sería fácil derrotar a Guerrero, resolvió sumarse a la causa de la independencia. La entrevista que tuvieron el 10 de febrero de 1821 en Nacatempan, que culminó con un famoso abrazo, dio como resultado la concertación de varios acuerdos proclamados el 24 de febrero del mismo año como el Plan de Iguala. Este plan mantuvo en esencia los privilegios y prerrogativas del clero y los militares, quienes conservarían, por virtud de este plan, sus fueros y propiedades. Aun cuando el Plan de Iguala proclamaba la absoluta independencia de España, previó un gobierno monárquico encabezado por Fernando VII o su dinastía. En tanto se reunieran las Cortes para establecer la Constitución del Imperio Mexicano y el rey prestara juramento, ejercería el poder una junta provisional gubernativa.
El 24 de agosto de 1821, el último virrey español, Juan de Donojú y Agustín de Iturbide, como primer jefe del ejército imperial mexicano de las Tres Garantías, firmaron los tratados de Córdoba, mediante los cuales ratificaron y elevaron a categoría de tratado el Plan de Iguala, pero con una modificación. Si el rey Fernando VII o alguien que fuera heredero de la corona española no aceptaban la corona de México, las Cortes mexicanas podrían elegir a su emperador libremente. De esta forma, cuando las Cortes españolas desconocieron los tratados de independencia en 1822, esta modificación ayudó a que Iturbide fuera proclamado emperador. Al firmarse los tratados de Córdoba, se acordó la entrega de la Ciudad de México para el 27 de septiembre del mismo año y el ejército trigarante entró triunfante a la ciudad, entendiéndose ello como la consumación del movimiento de independencia y naciendo el primer imperio mexicano. En el ámbito social y económico, al consumarse la independencia, el clero acumulaba una gran parte de la propiedad inmobiliaria y ejercía una importante influencia sobre la población a través, como sabemos, de la enseñanza y del llamado poder del confesionario, por lo que tenía una gran autoridad. Además, la guerra creó una clase militar privilegiada que influía en forma determinante en la vida del Estado mediante levantamientos y pronunciamientos que daban lugar a los diversos planes que regían los destinos del país. Era necesario buscar la solución al problema financiero. No sería posible consolidar la independencia sin organizar la administración y la hacienda pública sobre bases estables, pues los gastos eran muy altos. El ejército y la burocracia habían crecido en forma desmesurada y los españoles ricos habían regresado a España llevándose su dinero. Tan solo la Iglesia acaparaba grandes capitales. México, después de 300 años de dominación española, de 300 años de callar y obedecer, necesitaba una fórmula de organización. Algunos consideran que debían mantenerse las instituciones del régimen colonial y la monarquía. En cambio, otros buscaban una transformación del régimen político y social a través de la adopción de los principios liberales republicanos. He de decir que este conflicto persistió en nuestro país más de medio siglo y concluyó hasta 1867. En este contexto, la Junta Provisional Gubernativa que proclamó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821. Nombró a Iturbide como líder de la regencia y convocó al primer Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución. Este primer Congreso se integró por eclesiásticos, jefes militares y funcionarios de la administración pública y hay que decir que predominaban los partidarios de la monarquía. Ese Congreso comenzó sus funciones el 24 de febrero de 1822 para conmemorar la firma del Plan de Iguala. Como España se negó a reconocer la independencia de México y por lo tanto Fernando VII a asumir el trono mexicano, también debía concluir el gobierno interino de la regencia, por lo que apoyado por los jefes militares criollos y en presión al Congreso, este proclamó a Iturbide como emperador constitucional el 21 de julio de 1822. El conflicto entre el gobierno imperial de Iturbide y el Congreso por las demandas que pugnaban por establecer una república y no una monarquía, culminó con el decreto de disolución del Congreso que expidió Iturbide el 31 de octubre de 1822. Y para sustituirlo, el emperador acordó la creación de una junta instituyente. A pesar de que se había propuesto que la elección de los integrantes de esta junta fuera hecha por las diputaciones provinciales, Iturbide los designó directamente. Y esto permitió que figuraran en esa junta los representantes más destacados del alto clero y del Partido Realista. Esta junta además expidió el Reglamento Político Provisional del Imperio que declaró abolida la Constitución de Cádiz de 1812. En febrero de 1823, Antonio López de Santana y José Antonio Chávarri, exoficiales del Partido Realista, encabezaron una sublevación y con apoyo de las diputaciones provinciales de gran parte de lo que hoy es la República Mexicana, proclamaron el Plan de Casamata. Este plan desconoció al gobierno central y exigió la reinstalación del Congreso. Bajo la presión precisamente de esta rebelión, Iturbide reinstaló el Congreso el 4 de marzo de 1823 y a los 15 días abdicó al trono. El Plan de Casamata auspició el sistema federalista,
pues varias provincias se adhirieron a él a través de sus respectivas diputaciones. Ello reveló que tenían conciencia de su autonomía, pues al adherirse al plan asumirían el dominio sobre sus asuntos provinciales y se declaraban independientes del gobierno de Iturbide. De hecho, diversas diputaciones provinciales comenzaron a manifestar su decisión de formar parte de un Estado federal. Por ejemplo, en junio de 1823, la Diputación Provincial de Guadalajara declaró el Estado libre y soberano de Jalisco y convocó a un Congreso Constituyente estatal para elaborar su constitución local. Lo mismo hicieron Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. Por su parte, Texas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán también se declararon partidarios del Estado federal. Por su parte, Guatemala convocó a un Congreso local y decidió separarse de México en julio de ese mismo año. Una vez reinstalado el Congreso, este declaró nulos tanto el Plan de Iguala como los Tratados de Córdoba, expresando que la nación era enteramente libre para constituirse en la forma que más le conviniera. Asimismo, estableció un poder ejecutivo provisional, un triunvirato, integrado por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, todos ellos republicanos. Ante la rebelión de casi todas las provincias que amenazaban separarse de la nación mexicana, el Congreso tuvo que optar por proponer un sistema federal y convocar a un nuevo Congreso Constituyente, el cual, una vez verificada la elección, se instaló el 7 de noviembre de 1823. El diputado Miguel Ramos Arizpe encabezó a los diputados federalistas y participó en la redacción del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que fue aprobada previamente el 4 de enero de 1824. Finalmente, el 4 de octubre de 1824 se publicó la Constitución Federal. El país, recién nacido a la vida independiente, no habría podido adoptar otros principios que no fueran el de la soberanía popular y el federalismo, pues aunque este no tuviera raíces tan profundas como lo tenía en Estados Unidos, sí contribuyó a la consolidación de la nación, evitando su disgregación. La forma de Estado y de gobierno que estableció este texto constitucional era semejante a la de Estados Unidos de Norteamérica. Un poder legislativo dividido en dos cámaras, con una elección indirecta para diputados y 2 senadores por cada estado, un presidente y un vicepresidente de la República electos por las legislaturas de los estados para un periodo de tan solo 4 años, la imposibilidad de su reforma hasta llegado el año de 1830 para garantizar que prevaleciera el régimen republicano y federal que había establecido, y la importante y decisiva participación de las legislaturas estatales en la formación de la voluntad federal. Estos son los antecedentes y el contexto histórico de nuestro constituyente de 1824. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos el simbólico pase de lista de los constituyentes 1823-1824 a cargo de la alumna Julissa Michelle Saavedra. Muy buenas tardes a todos. Agradezco principalmente al señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante, por la oportunidad de dar lectura a los nombres de tan ilustres personajes de 1823 y 1824, que en aquellos tiempos es lamentable decir que no figuró el nombre de alguna mujer. Enhorabuena, la participación femenina en la política y en otros campos del quehacer social ha cambiado, y esto es grato. Continuamos con el pase de lista de distinguidos diputados que han resultado electos integrantes del Congreso Constituyente de 1823 y 1824. Mesa directiva, por Yucatán, presidente del Congreso, Lorenzo de Zavala. Por Chihuahua, vicepresidente, Florentino Martínez. Por Veracruz, secretario, Manuel de Villa y Cosío. Por México, secretario, Epigmenio de la Piedra. Por Jalisco, secretarios, José María Castro y Juan José Romero. Diputados electos, por Chihuahua,
José Ignacio Gutiérrez. Por Coahuila y Texas, Miguel Ramos Arizpe y Erasmo Seguín. Por Durango, Francisco Antonio Lorriaga, Pedro de Ahumada. Por Guanajuato, Juan José Ignacio Godoy, Víctor Márquez, José Felipe Vázquez, José María Anaya, Juan Bautista Morales, José María Uribe, José Miguel Llorente. Por México, Juan Rodríguez, Juan Manuel Azorrey, José Francisco de la Barreda, José Basillo Guerra, Carlos María Bustamante, José Ignacio de la Mora y Villamil, José Ignacio González Caralmuro, José Hernández Chico Condarco, José Ignacio Espinosa, Luciano Castorena, Luis de Cortázar, José Agustín Paz, Cayetano Ibarra, Antonio de Goma y Córdoba, Bernardo González Pérez de Angulo, Francisco Patiño Domínguez. Por Jalisco, José María Covarrubias, José de Jesús Huerta, Juan de Dios Cañedo, Rafael Aldarete, Juan Cayetano Portugal. Por Michoacán, José Mariano Izazaga, Manuel Solorzano, José María Cabrera, Ignacio Rayón, Tomás Arriaga. Por Nuevo León, Servando Teresa de Mier. Por Oaxaca, Nicolás Fernández del Campo, Víctores de Manero, Demetrio del Castillo, Joaquín de Miura y Bustamante, Vicente Manero Envides, Manuel José Robles, Francisco de la Razabal y Torres, Francisco Esteves, José Vicente Rodríguez. Por Puebla, Mariano Barbabosa, José María de la Llave, José de San Martín Rafael Manguino, José María Jiménez, José Mariano Marín, José Vicente de Robles, José Rafael Berruecos, José Mariano Castillero, José María Pérez Unslanger, Alejandro Carpio, Mariano Tirano Gutiérrez, Ignacio Saldívar, Juan de Dios Moreno, Juan Manuel Irrizarri, Miguel Wenceslao Gasca, Bernardo Copoa. Por Querétaro, Félix Osores, Joaquín Guerra. Por San Luis Potosí, Tomás Vargas, Luis Gonzaga Gordoa, José Guadalupe de los Reyes. Por Sonora y Sinaloa, Manuel Fernández Rojo, Manuel Ambrosio Martínez de Bea, Santiago Escobosa, Juan Bautista Escalante y Peralta. Por Tamaulipas, Pedro Paredes. Por Tlaxcala, José Miguel Guridi y Alcocer. Por Veracruz, Manuel Argüelles, José María Becerra. Por Yucatán, Manuel Crescencio Rejón, José María Sánchez, Fernando Valle, Pedro Tarrazo, Joaquín Cázares y Armas. Por Zacatecas, Valentín Gómez Farías, Santos Vélez, Francisco García, José Miguel Gordoa. Por el territorio de Baja California, Manuel Ortiz de la Torre. Por el territorio de Colima, José Mariano Jerónimo Arzac. Y por el territorio de Nuevo México, José Rafael Alarid, constituyentes que sirvieron con honor y patriotismo en la construcción del Estado mexicano. Muchas gracias. Ha llegado el momento de escuchar el mensaje a cargo del doctor Emilio Rabasa. Muy buenos días. Cita. Habría querido dedicar inmediatamente sus tareas
a formar el proyecto de Constitución. Mas la naturaleza misma de esta obra, y más que todo, la necesidad imperiosa de dar vida y salvar de una vez a la nación, casi disuelta y ya sin un movimiento regular, la han conducido al caso de decidirse a proponer ese proyecto al Congreso para su deliberación. Un acta constitutiva de la nación mexicana que, sirviendo de base para sus ulteriores trabajos, diese desde luego a las provincias, a los pueblos y a los hombres que los habitan una garantía firme de sus derechos naturales y civiles, por la adopción definitiva de una forma definitiva de gobierno y por el establecimiento de este y desarrollo de sus más importantes atribuciones. Fin de cita, Miguel Ramos Arizpe. Estimado doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra Gabriela Breña, directora del Museo de las Constituciones, que ha preservado este recinto con un extraordinario servicio y mantenimiento. Licenciada Claudia Leticia Ortega Medina, integrante de la comisión organizadora de este evento, Contexto Histórico del Congreso Constituyente 1823-24. Alumna Julisa Michael Saavedra. Doctores Rodrigo Brito, Miguel Ángel Garita y José Luis López Chavarría, secretariado de la comisión organizadora del Bicentenario. Queridas y queridos colegas docentes de la UNAM aquí presentes, alumnas y alumnos, señoras y señores, amigas y amigos todos. Las palabras antes citadas de Miguel Ramos Arizpe representan el marco adecuado del contexto histórico del Congreso Constituyente de 1823-24, que hospedó precisamente en este recinto histórico, y para entender la relevancia del mismo, que claramente ha destacado nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, hagamos un poco de memoria, sobre todo, y como lo indicó el maestro Emilio Rabasa Estebanel en el prefacio de su célebre libro La Constitución y la Dictadura, cito: destruir algunos ídolos de la multitud o ideas equivocadas sobre el origen de nuestro federalismo. 14 años pasarían entre el inicio del movimiento independentista de 1810 y 1824, cuando se aprueba el Acta Constitutiva y la Constitución de ese año. Y justo ante estas paredes, durante ese lapso de tiempo, se habían emitido el Bando sobre la Libertad de Hidalgo, los elementos constitucionales de Rayón, el Acta de la Anáhuac y la Constitución de 1814 de Apatzingán, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba y los textos del primer constituyente de 1822. En ninguno de ellos figuró siquiera la palabra federalismo. Esta aparece hasta 1824. ¿Por qué? La clave está en las memorias de ese gran teólogo y jurista, diputado representante provincial por Coahuila a las Cortes de Cádiz, Miguel Ramos Arizpe. Es en ellas donde se encuentra la mejor explicación del nacimiento del federalismo mexicano, cuya matriz, paradójicamente, se encuentra en la Constitución garitana de la monarquía constitucional moderada y no, como luego se quiso creer, en la Constitución norteamericana. La Constitución de Cádiz, en su artículo 325, señalaba, cito: en cada provincia habrá una diputación llamada provincial para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior. Fin de cita. Si bien este era elegido por el rey, sus integrantes, presidente, intendente y 7 individuos, lo eran mediante elección indirecta de los electores de partido. Este señero precepto había sido sugerido por Ramos Arizpe, junto con otros, para la estructura central de todo el modelo, una Junta Superior Gubernativa y
y un Tribunal Superior de Apelaciones. Estos últimos no serían aprobados. Basaba don Mariano su propuesta en el grave problema, don Miguel su propuesta en el grave problema de los vicios de las entonces provincias de Oriente, destacando en sus memorias la militarización, la falta de cabildos y la lejana administración de justicia de los pueblos. Las diputaciones provinciales nacidas en Cádiz gozaban de amplias facultades en materia política, administrativa, de educación, obras públicas y supervisión de las misiones para la evangelización, y fueron 6 las que se autorizaron para Nueva España, que reunían a varias intendencias: la de la capital, San Luis Potosí, Nueva Galicia, Mérida y las provincias de Oriente y de Occidente. La evolución de las diputaciones provinciales se vio truncada tanto por la invasión napoleónica a España, que destituyó a Fernando VII e interrumpió la vigencia de la Constitución de Cádiz, como por la ambición imperial de Iturbide, por cierto, coronado emperador también en este recinto, que en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba pretendía restablecer la monarquía y disolvió el Congreso de 1822. Pero fue en Casamata, en febrero de 1823, cuando es destituido, y el plan se convierte en la antesala de la autoproclamación de las diputaciones provinciales como estados libres, soberanos y federados, pero sin un gobierno central. Era pues urgente convocar a la brevedad posible a un congreso, a riesgo de que la falta del centro común provocara el desmembramiento de las diputaciones provinciales ya convertidas en estados libres. Finalmente se instala en este recinto el 7 de noviembre de 1823 y es de nuevo Ramos Arizpe quien a tiempo avisora el riesgo y el peligro, sobre todo por el tiempo que tomaría organizar el Congreso, y para salvarlo propone en su carácter de presidente de la Comisión Redactora de la Constitución el acta constitutiva en 1823, aprobada el 31 de enero de 1824. En su artículo primero del acta se establecía que, cito, la nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato llamado antes de la Nueva España. En el artículo 5, la nación adoptaba para su gobierno la forma de república representativa, popular, federal. Y en el artículo 6, sus partes integrantes son estados independientes, libres y soberanos en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según se detalla en esta acta y en la Constitución General. Con estos 3 preceptos, Ramos Arizpe había salvado la unidad nacional mediante la fórmula federal. Posteriormente, en el Constituyente de 1824, aquí reunido, afloraría de nuevo el debate representando el centralismo por Fray Servando Teresa de Mier y el federalismo por Ramos Arizpe. El primero argumentó con el ejemplo de la Constitución norteamericana, señalando que ella había unido a las colonias dispersas, en tanto que nosotros dividiríamos a un centro ya integrado, esto es, las fuerzas centrípeta y centrífuga opuestas, y que no estábamos, además, maduros para el federalismo. Pero era un hecho, según se consignó en el prólogo del plan de la Constitución, que las diputaciones provinciales aborrecían al gobierno centralista y veían con gran celo el poder de la capital, recordando de las memorias de Ramos Arizpe los males que habían derivado del centralismo español. Finalmente, el federalismo fue aquí, en este recinto, en este sitio, entre estas paredes, aprobado por 71 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.
De esta manera, el México independiente abrazaría el federalismo, no como imitación extralógica del modelo estadounidense, sino para evitar a toda costa la reinstalación de la monarquía centralista opresora de las libertades que querían asegurar las provincias. Incluso si se comparan la Constitución de nuestro vecino del norte con la nuestra de 1824, en el tema federalista se advertirá que no hay prácticamente nada en común y que aquella no puede ser referente de la mexicana. Esta es la memoria que propuse recordar al principio de mi intervención. En otras palabras, rescatar las memorias del arquitecto del federalismo, Miguel Ramos Arizpe. Agradezco al señor director, a la comisión organizadora del evento y a la comisión del Bicentenario haberme distinguido al invitarme a presentar esta intervención, y doblemente lo hago en el lugar que mi padre, el doctor Emilio Rabasa, docente investigador de la UNAM por varios decenios, afanosamente insistiera en rescatarlo para el constitucionalismo mexicano y sede de aquel Congreso Constituyente de 1824, que con base en Cádiz le dio a nuestra patria el régimen federal. Muchas gracias. De esta manera damos por terminado el presente acto. La Facultad de Derecho y el Museo de las Constituciones les agradece y les desea a todos un excelente día.